Buena semana para todos. Aquí te voy, Shavuot. Hoy estamos ya a 22 de mes de Sivan, 5783, Yom Rishon, 11 ya de junio. El día comienza en la noche y estamos a 11 de junio, primer día de la semana, 2023. La parashá en Hul Haaretz, en la diáspora, fuera de Israel, se lee de Jaloteja. En Israel ya se se estudió para Shah Shelah, fuera de Israel, Inglaterra. Muy bien, comienza la parasha acerca de la instrucción que Hakadosh Baruj Hu le diera, o la orden que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu, para que le transmitiera a Aarón acerca de que cuando encienda las luminarias, era una mitzvah para Aarón Cohen, el Cohen Gadol. Dice así, Hashem lo habló a Moshe diciéndole que transmitiera a Aarón y que le dijera: cuando enciende la luminaria, las 7 luminarias deben estar iluminadas hacia el centro de la menorá. Y así hizo Aarón, encendió luminarias, orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así es. Ok, así estaba hecha la menorá. La menorá tiene que ver con el sehel, el intelecto del ser humano, la, la, la claridad mental. Eh, y dicen sus sabios, no hay peor situación que un padre casi a un hijo, a una hija con un ignorante. Dice, lo compara que es semejante a como a cuando alguien atase una oveja a un león. La comerá viva. Estos días escuché en clase con el rap que le decía a una mujer que el hombre no se comportaba como debía ser. Le dijo, bueno, tenés que vivir con una mujer no judía, ¿no? Le decía, tenés que vivir con un ser humano, no con una víbora. Claridad mental nos lleva a tener madurez, a poder leer la realidad como debe ser. Y esa es la lucha que tenemos todos los seres humanos para poder alcanzar esa conciencia de felicidad. Tenemos que tener claridad mental. Pero, ¿qué se interpone para que eso suceda? Los seres humanos tenemos una lucha con nuestra parte material, todos los seres humanos. De niños solo vivimos por el deseo. Y nuestros padres, o es el objetivo de los padres, ayudarnos y orientarnos o formarnos, disciplinarnos en el autocontrol de nuestros deseos. Los deseos son un obstáculo o están a nuestro servicio o son el jefe de la vida de una persona. Y vamos separando entre lo que es los deseos y la parte espiritual, que es la parte intangible, nuestras actitudes, cualidades. Entonces aprendemos a vivir por la razón y la conciencia. Y esa razón tiene que tener un contenido para poder guiar la razón. Y ahí viene el campo de la sabiduría. Los deseos están enmarcados generalmente hacia temas egoístas, hacia yo, segundo yo, tercero yo. En los deseos puede existir mucho el egoísmo, el odio, el rencor, el fastidio, el asco, la agresividad, la venganza, la ira, la tristeza, la depresión. O pueden también estar al servicio de los principios nobles y espirituales. Entonces puede generar la gratitud, el ser dador, generoso, servicial. Es necesario los deseos con una emoción adecuada hacia los principios correctos del acto. Por lo tanto, esta parashá empieza eh, con el tema de cuando enciendas las luminarias. ¿Tenés? El propósito en la vida de cada uno de nosotros es ser iluminados, tener iluminación, tener claridad en nuestra vida.
El Tehillim 119 hay una parte, dice, ¿con qué alumbrar al joven sus caminos? Con tu toira. Y habla de alumbrar. Lumbrera es tu palabra, alumbrar. Caminar por un camino oscuro. El problema no es que sea oscuro. El problema es que no tengamos con qué alumbrar, con qué orientarnos. Ahora miremos algunos episodios en esta parasha, que es supremamente interesante, mucho lo que nos dice en esta parasha. Pero miremos algunos acontecimientos donde se manifiestan la lucha del deseo. Ahora, vamos a mirar el capítulo 11, donde dice, los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, que consumió al extremo del campamento. Entonces el pueblo gritó a Moshe oró a Hashem, se desvaneció en ese lugar, le dio el nombre de Taberá, conflagración, pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos, la multitud entremezclada con ellos. Empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, Los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Pero ahora los espíritus marchitan, están a quejarse. Aquí están en el desierto y era una primera prueba de fe y confianza en Hakadosh Baruj Hu y comienzan a quejarse, pero dice, se nos viene a la memoria, o sea, una imaginación manchada. La Torah nos da a entender que era la multitud mezclada. La multitud mezclada eran los egipcios que habían salido con el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Pero eran egipcios, no eran judíos, eran egipcios que aún sus mentes, Egipto no había salido de sus mentes. Tenían una mente toda manchada, una imaginación manchada. Y dicen sus sabios que realmente estas comidas que nombra acá eran comidas no tan buenas realmente y eran comidas de gente esclava. Por lo tanto, estas personas se dejaban llevar por su imaginación y por la fuerza de su deseo. Y ahí que todos los mandamientos de la Toira son de contención. El niño tiene que aprender a contenerse. Un niño que le da rienda suelta a sus deseos y que los padres no lo orientan con amor y disciplina, es un niño que no aprende a tener control de sí mismo y todo le domina. Cuando esté más adulto, va a ser muy difícil dominar ese Yetzer-Hara, esa inclinación al mal. Ese deseo, yo quiero algo, me tienen que dar ya las cosas y gratis, sin asumir una responsabilidad en la vida. La responsabilidad es la medida de madurez que la persona tiene. Queremos saber cuán maduro es alguien, con cuánta responsabilidad está dispuesta a asumir, a pagar un precio sobre las cosas que obtienen o sobre las cosas que tienen. Por lo tanto, estos egipcios tenían una mente muy madura, muy manchada. Era de imaginación muy fácil de llevar. Por lo tanto, eran fácil de hablar tonteras, de hablar mal, de ser pesimistas, negativos. Y se notaba que había una vida bastante fraccionada internamente, bastante lastimada, bastante sufrida, bastante esclavizada. Una mente muy inmadura todavía. Y vemos y esto causó muchos problemas en el pueblo de Israel. Vemos otro asunto también, pero de otra índole. Otra clase de personas muy elevadas espiritualmente, personas muy maduras, y sin embargo, también nos lo trae a correlación la Torá, porque podríamos pensar que solo la gente ignorante y sin estudio, o la gente maleducada, comete esta clase de error. Pero también existe de una manera tal vez más fina, en tal vez resbalar en el mismo principio, sin darnos cuenta. Aunque aquí, por supuesto, eran personas sadiquín que tenían motivaciones puras. Sin embargo, aquí no se trataba de que tenía o no tenía la razón. Se trata si era el momento adecuado, si era la percepción correcta. Dicen nuestros sabios que si ves a un sadik que se equivoca en la noche, no dudes de él a la mañana, pues ya se habrá arrepentido. Y es el caso de Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu. Dice, Miriam comentó a Aarón acerca de Moshe, que
de que Moshe se había separado de su esposa y que era una hermosa mujer. Y dijeron, ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Y Hashem la oyó, lo oyó. El hombre Moshe era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, a Miriam, ustedes tres salgan de la tienda del encuentro, y salieron los tres. Hashem se descendió en la columna de una nube y se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y Miriam y ellos dos salieron. Le dijo, por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo, Hashem, me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él. No es así como sirvo con Moshe, mi servidor. En toda mi casa, él es el más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones nítidas y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen de Hashem. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moshe? Akadosh Baruj Hu no lo tomaron. No lo tomaron. Se cuenta una historia una vez que en un salón de clase, en una yeshiva, estaban los niños estudiando y todos salieron al recreo, pero uno se quedó ahí estudiando. Estaba tan concentrado en su estudio que de repente, vamos a llamarlo así, Rubén había dejado un pedazo de pan, un pan había dejado en su pupitre. Y Shimon estaba estudiando, pero estaba concentrado en su estudio y no se dio cuenta que pasaba a su alrededor. De repente una pájaro entró al salón por la ventana, cogió el pan y se lo llevó. Cuando Rubén entra a buscar su pan, no lo encontró. Entonces culpó a Shimon. Dijo, ¿te comiste mi pan? Dijo, ¿de qué me hablas? Te comiste mi pan, lo dejé en mi pupitre. ¿Cómo que no te das cuenta? Eres el único que estaba en el cuarto, en el salón. ¿Te has comido mi pan? Sí, te lo juro, no me he dado cuenta de eso. Y él lo culpó y lo llevó a los maestros, a los morín. Y de repente, esto le preguntaron, ¿te has comido el pan de Rubén, Shimon? Dice, no, señor, no me he comido nada. De hecho, ni sabía que había un pan ahí. Y entonces Rubén dice, pero ¿cómo no tienes el descaro de mentir? Si eres el único que estaba en el aula y ahí estaba, por lo tanto, te habéis comido mi pan. Él le juraba y le decía, te lo juro, no me he comido nada. Sin embargo, Rubén había acusado a Shimon. Entonces, cuando vienen las cámaras de video, se ve cuando el pájaro entra y saca el pan. Cuando Rubén vio esto, se sentía muy apenado, avergonzado. Entonces fue y le pidió perdón a Shimon, le dijo, perdóname, por favor, te avergoncé, te acusé, y le pidió perdón delante de los profesores también. A veces creemos que la vida tiene un color, ¿no? Y un día hice un experimento con los estudiantes, le dije, hice como una especie de rombo en el tablero, y hice un cuadro, dígame lo que ven acá. Y todos dijeron, vemos un punto, vemos un remolino, vemos un garrapiño, y todo el mundo veía eso. ¿Alguien más ve algo diferente? No, decía. Ok, nadie vio el resto del cuadro, que es blanco, de fondo blanco. A veces solemos ver el punto negro, en un sentido de acusación. Vemos a una persona y es fácil pensar lo negativo de esa persona. Es fácil pensar que la persona es mala. Si nos dicen algo no bueno de la persona, es fácil lo creemos, pero si nos dicen algo bueno, tal vez no lo creemos. ¿Por qué se da? Vemos dos contraposiciones acá. Por un lado vemos gente ignorante, vulgar, y diríamos, bueno, pues no tienen ni la culpa, ¿no? Son gente vulgar, gente que no tiene educación, personas que están acostumbrados a vivir más salvajemente que humanamente. Entonces, es obvio que viven a la defensiva, a la prevención, al prejuicio, y para ellos todo el tiempo es una lucha y cada persona es como un enemigo, porque viven una mente
salvaje un poco. Pero cuando vemos gente muy educada, refinada, estudiada, significa que el ser humano tenemos una tendencia a veces a pensar, no viene de la razón. Eso se llama la Lashon Hara. ¿Por qué? Todo tiene que ver con nuestra mente. Todo que tiene que ver con la limpieza de nuestra mente. La pureza de nuestra mente, como lo vemos en la clase los miércoles, en el estudio de nuestra Yesarín, donde el Ranjal nos explica acerca de la pureza de nuestros actos. Y todo tiene que ver cuán bien pienso de mí y cuán estoy acostumbrado a ver la vida siempre del lado más positivo, más que negativo. Ahora, cuando no hay eso en nuestra mente, cuando pensamos que todo el mundo es no bueno, cuando hay mucho miedo, desconfianza, entonces vamos a vivir muy prevenidos. Y de esa manera es fácil tender a interpretar de manera incorrecta lo que vemos. Dice un pensador, y también así le explican nuestros sabios, que el problema no es, Rabbi Nachman me lo explica de esta manera, el problema no es lo que vemos, sino lo que interpretamos de la vida, lo que interpretamos de las personas. De repente vemos a alguien que va pasando por un lugar y se agachó y tomó algo y se levantó y podemos pensar que salió de ese lugar, de esa puerta donde iba pasando al frente. Y no damos el beneficio de la luz. Tal vez porque desconocemos a esa persona. Cuando alguien conoce a alguien, inclusive interpreta sus acciones de manera correcta. Hay una historia de un sabio y muy anciano ya. Sus discípulos se ocupan un poco y dicen, nuestro maestro está muy anciano. ¿Será que aún tiene la claridad mental que le ha acompañado siempre? Entonces comienzan a debatir entre ellos quién entra y lo prueba para conocer si aún tiene todavía su claridad mental. Entonces dicen, pero nadie tiene el nivel. Es una falta de respeto para nosotros hacer eso. Ok, busquemos a otro sabio que tenga un nivel también de autoridad y no sea para él irrespetuoso. Entonces buscan a un sabio y le comentan. Y él está de acuerdo y entonces él entra, saluda al sabio, hablan de Torah como es normal, le hace algunas preguntas de Torah. El sabio se las responde todas con mucha brillantez. Y al final le dice el maestro al maestro que lo estaba probando, le dice, te he contestado bien, muy brillante como siempre, mi querido Rebbe. Le dice, ahora ve y dile a mis discípulos que pueden estar tranquilos, que aún sigo teniendo la brillantez mental que siempre Dios me ha dado. Y dígale que no lo tomo a mal, entiendo que lo hacen por el amor a la Torah. Pensar positivamente. El Hafenheim, se cuenta una historia de él, entre muchas historias. Dice que estaban estudiando con sus discípulos y de repente pasa un joven no judío y le tira una piedra a la ventana y rompe el vidrio y entra la piedra al Beit HaMidrash donde estaba el Hafenheim. Entonces el Hafenheim dice, oh, a este muchacho se le ha perdido una piedra y ha caído aquí en el Beit HaMidrash. Un día un hombre va a hablar con el Hafenheim y le dice, maestro, yo soy una persona muy... Y le digo, shh, detente, no hables mal ni siquiera de ti mismo. Llegar a este nivel requiere de tener una pureza mental. Hay un dicho por ahí popular que dice, el ladrón juzga por su condición. Por lo tanto, llegar a pensar positivamente es todo un proceso, un trabajo en cada uno de nosotros. El profeta dice, Álvaro dice al profeta, si pensares como yo, seréis como mi boca. Pensar bien nos lleva a hablar bien. Y algo muy clave en el proceso del pensamiento es la imaginación. Por eso dice Rabbi Nachman, que cuiden a los niños en la imaginación. Cuando los niños desafortunadamente hoy se contaminan con tanta cosa en Internet,
en televisión dañan la imaginación. ¿Por qué? Porque la manchan, la impurifican. Cuando se le miente a los niños, le daña la imaginación. Yo, un amigo mío, un así muy querido, recuerdo que estábamos hablando y de repente estamos en el Beja Mitras, y de repente él me dice, oh, David, ¿me podrías acompañar? Tengo que hacer algo muy importante. Dije, ¿qué? Y le prometí a mi hijo que lo llevaría al parque. Y le dije que a esta hora más o menos. Vamos, y del paso caminamos, seguimos hablando de Torah. Dije, claro. Entonces cuando íbamos saliendo, me dice él, me ocupo mucho en cumplirle a mi hijo, porque no quiero que él crezca pensando que su papá no le cumple y de esa manera no vaya a tener problemas con la fe cuando crezca, de que le crea a Dios y que crea que Dios también le va a cumplir. Un padre que se preocupaba por su hijo en ese sentido. ¿Cuántos papás le dicen al hijo, sí, sí, tranquilo, hijo, este fin de semana todo viene al lado? Pasa el fin de semana y ni se acuerda, porque lo dijo por salir de taco, por salir del momento, porque los niños no son importantes, porque piensan que a ese niño se le va a olvidar. Pero ¿cuántos hoy en día adultos luchan con la fe porque su papá siempre le dijo, te voy a dar algo y nunca le daba nada? Sí, tranquilo que préstame 1,000 pesos, o préstame $1, o préstame 1 peso y yo te lo devuelvo. Y nunca le daba. ¿Por qué? Porque nunca respetó al niño. Si piensa es un niño, eso no pone cuidado. La imaginación es el campo de batalla del ser humano. Y todo comienza en la mente. Si ahora de adulto alguien tiene problemas con la fe, tal vez revise cómo está su imaginación. ¿Qué ve todos los días? ¿Qué escucha todos los días? ¿A quién escucha? ¿Con quién habla? Escuchar gente negativa, vivir con gente muy negativa, eso se impregna también. Por eso los sabios dicen que debemos poner oído, nuestro corazón, a las palabras de Hakadosh Baruj Hu. Y si nos cuesta creer, confiar y descansar, entonces hay que hacer un proceso de limpieza mental. De esa mente negativa, llena de miedo, llena de rechazo. El miedo no es una causa, es una consecuencia al abandono afectivo, al sentirse desprotegido, inseguro, al haber vivido precariedad en la niñez. Superar todos esos miedos, superar todos esos abandonos y saber y darse cuenta que la persona es especial, que es única en el mundo y que Hakadosh Baruj Hu le ama profundamente y desea siempre el bien para ella, para él. Eso le lleva a tomar más confianza en sí mismo, a valorarse a sí mismo, a no depender emocionalmente de las personas y por lo tanto a llegar a aprender a pensar positivamente, tanto de sí mismo como de otro. Esta Universidad Tradicional, que cada día crezcamos en esos principios maravillosos que nos ayudan a tener mejor contenido, mejor seres humanos y por supuesto a crecer en nuestra fe en Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide y tenga muy bonita semana, muy bonita y bendecida semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.